Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con lo que habíamos empezado a ver de recursos de cohesión. En este caso decimos que es la segunda parte porque vamos a ver los recursos de cohesión gramatical. Recordamos que anteriormente habíamos visto los recursos de cohesión léxica. Los recursos de cohesión gramatical son la referencia, la elipsis y los conectores o marcadores textuales. Vamos a comenzar con la referencia. Se llama referencia o pronominalización porque justamente estamos hablando de pronombres. Es decir, que la referencia o pronominalización consiste en reemplazar con pronombres palabras o expresiones para no repetirlas a lo largo del texto. Es importante que tengamos en cuenta que los pronombres son palabras que utilizamos en lugar de un sustantivo para designar a personas, animales, cosas, ideas. Estos pronombres son palabras variables y pueden variar en género, en número y en persona. Y tienen un significado gramatical y ocasional. Por ejemplo, el coche ha chocado con la valla. Había un hombre en él. Ese él es un pronombre personal que está haciendo referencia a coche, ¿sí? Había un hombre en el coche. Para no volver a repetir coche, se utiliza en este caso el pronombre. Los pronombres se clasifican en personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, exclamativos e interrogativos. En este caso vamos a trabajar los tres primeros, es decir, los personales, los posesivos y los demostrativos. Vamos a ver los pronombres personales. Son pronombres asociados primariamente a una persona gramatical. Son palabras, como habíamos dicho, sin contenido léxico, cuya referencia está condicionada por el contexto lingüístico. Acá tenemos el cuadro de los pronombres, pero vamos a ver un ejemplo. TJ, Vincent y Spinelli son los personajes de la serie Recreo, con los que hemos ilustrado este tema. Entonces, TJ, Vincent y Spinelli fueron al cine. Ellos la pasaron genial. En este caso, ellos está haciendo referencia a estos tres amigos. Es un pronombre, si se fijan acá, pertenece a la tercera persona del plural, ellos, ¿sí? Entonces, en este caso, los pronombres personales se refieren por lo general a personas, de ahí viene su nombre, ¿sí? Bien, los otros pronombres, en este caso, vamos a ver los pronombres posesivos, indican posesión o pertenencia. Acá tenemos el cuadro, ¿sí? Con toda la clasificación. Este cuadro lo tienen en el PDF que también les he subido al aula virtual. Un ejemplo. Vincent, que es otro de los personajes, el personaje de la serie Recreo, es alto y flaco, de contextura atlética. Lo suyo es el deporte. Fíjense, suyo es un pronombre posesivo. Mío, tuyo, suyo. Si nos fijamos en este cuadrito, suyo es indica que es un solo poseedor y está en singular y pertenece a la tercera persona, ¿sí? Mío la primera, tuyo la segunda, suyo tercera persona del singular. Muy bien, continuamos. Los pronombres demostrativos son palabras que se usan para aludir a un evento o a una situación sin tener que mencionarlo. Estos pronombres permiten indicar distancia o cercanía con respecto al emisor. En el caso de cerca del hablante, estos, esta, estas
y la forma neutra esto. Un ejemplo. Recreo es una serie animada de Disney. Esta tiene 6 temporadas. En este caso, el pronombre demostrativo esta hace referencia a la serie animada de Disney. Si se fijan, está dentro de la clasificación de cerca del hablante, ¿sí? Bien, y por no muy cerca del hablante es ese, esos, esa, esas, eso, la forma neutra, y lejos del hablante, aquel, aquellos, aquella, aquellas, aquellos. Los pronombres neutros, esto, eso, aquello, se usan para expresar ideas, situaciones o acciones con carácter general o abstracto. Por ejemplo, esto es muy interesante, eso es imposible, ¿qué es aquello? ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a ver la elipsis, que es otro recurso de cohesión, que consiste en omitir una palabra para evitar repeticiones innecesarias. La elipsis u omisión puede ser ya sea de un sujeto o de un verbo. Si nos fijamos en el ejemplo que tenemos, dice, el estudio de los alumnos fue siempre agotador, pero el de hoy, en la virtualidad, es aún mayor. Ahí he omitido el sujeto estudio, si se fijan, ¿sí? Acá, pero tendría que haber puesto el estudio de hoy en la virtualidad es aún mayor. Esta E que está acá marcadita significa esa elipsis, es decir, la omisión del sujeto. Otro ejemplo, me esfuerzo mucho para cumplir con las tareas. ¿Quién se esfuerza mucho para cumplir con las tareas? Yo, sujeto tácito. Por lo tanto, en este caso hay una elipsis. Entonces, para que quede claro, la elipsis, vuelvo a repetir, es la omisión de una palabra que puede ser sujeto o el verbo. Yo puedo omitir el sujeto cuando hay un sujeto tácito o cuando no repito el verbo varias veces para evitar esas repeticiones innecesarias. Y por último, vamos a ver qué son estos conectores o marcadores textuales. Son palabras o construcciones que sirven para enlazar distintas oraciones y o párrafos. Pueden ser temporales, de oposición, de causa, de consecuencia, de unión. Vamos a ver cuáles son los más importantes. Vamos a trabajar lo que es la relación semántica, es decir, cómo se llaman y cuáles son sus conectores. Tenemos los copulativos que agregan una nueva información a la dada, es decir, expresan una suma de ideas. Los conectores más comunes son y, además, también, asimismo, incluso. Los disyuntivos que indican una alternativa entre dos opciones y los conectores son o, u. Los adversativos que objetan total o parcialmente lo dicho con anterioridad y los conectores que utilizamos comúnmente son sin embargo, pero, en cambio, no obstante, sino. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También tenemos los conectores lógicos que indican una relación lógica y pueden ser causales o consecutivos. Los causales introducen la causa de un fenómeno, porque, ya que. Los consecutivos indican o anteceden a la consecuencia de un hecho. Por ejemplo, por lo tanto, luego, en consecuencia, así que, por eso, por ese motivo. Bien, vamos a continuar con más conectores. Tenemos los comparativos que señalan similitud o diferencia, por ejemplo, al igual que, similitud, diferencia contrariamente.
los temporales que establecen relaciones de tiempo, y entonces tenemos anterioridad. Los conectores son antes, previamente, anteriormente. Por ejemplo, cuando yo empecé explicándoles este tema de los recursos de cohesión gramatical, les dije, antes o anteriormente vimos los recursos de cohesión léxica. Los temporales de simultaneidad se introducen con los conectores mientras, al mismo tiempo, mientras tanto, y los conectores de posterioridad utilizan el después de, luego, entonces. También tenemos conectores ordenadores que establecen un orden lógico entre los elementos de un texto y pueden ser de comienzo, de transición o digresión y de conclusión o resumen. Los de comienzo, por ejemplo, ante todo, antes que nada, para comenzar. Transición o digresión se utilizan los conectores a continuación, por cierto, a propósito. Y de conclusión o resumen decimos por último, finalmente, para concluir, en síntesis, en resumen, etc. Y por último, los reformulativos que sirven para decir con otras palabras o para volver a explicar un tema. Los conectores que más se utilizan son, es decir, o sea, en otras palabras. Veamos un ejemplo de todos estos conectores que yo les dije muy rápidamente. Si se fijan, TJ es el personaje, ¿sí?, de la serie Recreo, es el líder del grupo y, acá tenemos un conector copulativo, normalmente lleva una gorra de béisbol al revés. Además, y acá tenemos otro conector copulativo, es el que piensa siempre los planes. Puedes encontrar esta serie en YouTube. Asimismo, fíjense, salió la película con todos los personajes de la serie. Bueno, esto es simplemente un resumen, una síntesis muy explicado muy brevemente de los recursos de cohesión gramatical. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ejercicios con todos estos temas. Entonces yo les pido que lean bien el material teórico que les he subido a la página y que también vean este video con estas explicaciones.